Doctor Ranulfo Rafael Rojas Cetina, magistrado vocal primero. Doctora Blanca Odilia Alfarro Guerra, magistrada vocal tercero. Magíster Maynor Custodio Franco Flores, magistrado vocal quinto. Licenciado Pablo Portocarrero Marroquín, jefe de la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión. Licenciada Gloria Azucena López Pérez, directora electoral. Licenciada Diana Paola Palencia Gómez, jefa de la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos. Licenciado Mario Fernando Castillo Cabrera, asesor de Magistratura 5, medios de comunicación y personas que siguen esta transmisión por las redes sociales oficiales del Tribunal Supremo Electoral. Les damos la cordial bienvenida a esta conferencia de prensa. Dejamos en el uso de la palabra a la doctora Irma Elizabeth Palencia Orellana, magistrada presidente del Tribunal Supremo Electoral. Muy buenos días a todos. Saludo en primer lugar a la mesa principal, a mis colegas magistrados y también a los jefes que nos acompañan el día de hoy de las unidades especializadas, así como al licenciado Castillo. Tengan todos buenos días, señores medios de los medios de comunicación que atendieron la convocatoria. Muchas gracias por estar presentes. Para nosotros es muy importante que ustedes nos acompañen para darles alguna información de interés general y que indudablemente va a ser de interés no solo de los partidos políticos, sino de toda la población. En ese sentido, queremos comentarles que desde hace varios meses, más de un año, nosotros hemos venido con la modificación. Hemos venido trabajando la modificación de los acuerdos, tanto de la ley electoral y de partidos políticos, como los tres reglamentos de las unidades especializadas. La unidad especializada de voto en el extranjero, la unidad de medios y estudios de opinión y la unidad de fiscalización de las finanzas de los partidos políticos, así como la de voto en el extranjero. Es así como iniciamos en el 2020, en abril de 2020, empezamos ese análisis exhaustivo. Una de las razones principales, si ustedes recordarán, fueron algunos aportes que dio la CAME en su momento, en los cuales señalaban algunas normas que fueron inoperantes y algunas otras cuya aplicación no solo era compleja, sino en algunos casos imposible. Asimismo, también vimos algunos excesos en algunos artículos que legislaban en vez de potencializar algunos artículos de la ley, sino que se dedicaron a legislar con algunos excesos que esto podía provocar alguna arbitrariedad. Fue así como el 1 de abril de 2020, enseguida el 10 de febrero del 2021, el 17 de febrero del 2021, el 24 de febrero del 2021, el 9 de junio también de ese año, el 17 de junio del 2021, hasta llegar al 11 de agosto del 2021, tuvimos distintas jornadas los magistrados con un grupo de asesores y los jefes que hoy nos acompañan, derivado del análisis de esos artículos para poder tener una normativa más eficiente y más clara y más acorde a los principios constitucionales en cuanto a los reglamentos aludidos. De esa cuenta, el día de hoy les comunicamos, ya salió publicado en el Diario Oficial y en otro de mayor circulación, el acuerdo 600-2022, 601, 602, 603, todos 2022, el primero que reforma el reglamento a la ley electoral y de partidos políticos, el 601-2022 que reforma el reglamento al voto en el extranjero, el 602-2022 el que reforma el reglamento de control y fiscalización de las finanzas de las organizaciones políticas, el 603 que reforma el reglamento de la unidad especializada sobre medios de comunicación y estudios de opinión. Es para nosotros muy importante que no solo la publicación hecha en prensa, sino trasladárselo a ustedes, medios de comunicación, a fin de que la información la tengan siempre de manera oficial y de primera mano,
para que lo que comuniquemos sea principalmente desde esta fuente, para garantizar que la comunicación está siendo veraz, oportuna y adecuada. Así que les agradecemos mucho y quedaríamos abiertos a cualquier pregunta de ustedes, que la va a coordinar Gerardo. No sin antes decirles que al final de sus preguntas, el licenciado Castillo va a hacerles a ustedes una presentación, no sé si la hacemos antes, para que ustedes puedan disipar esas dudas que puedan surgir al respecto de las reformas. Ahí está claramente determinado qué artículos se reformaron, cuáles, y también el licenciado Castillo tiene la exposición de motivos relativa, pero como es bastante larga, podría hacer algún resumen al respecto. Entonces, Gerardo. Damos paso entonces. Perdón, adelante, magistrado. Estábamos conversando aquí con los magistrados que tal vez sea oportuno, antes de las preguntas, que primero veamos el video informativo de qué artículos se modificaron, así ustedes pueden hacer sus preguntas más concretamente relacionadas con los temas que ahí les interesen. En ese sentido, el video que les vamos a presentar es relativo al acuerdo 600-2022, que es las reformas al reglamento de la ley electoral y de partidos políticos. Licenciado Castillo. Muchísimas gracias, señora presidenta, honorable pleno. Señoras y señores periodistas, un gusto para mí compartir con ustedes el día de hoy el trabajo que se ha venido realizando, como muy bien ya mencionó la señora presidenta, con distintos aportes de los magistrados titulares y suplentes de este tribunal electoral, así como aportes también de las unidades especializadas encargadas de las distintas, en este caso, pues, acciones de fiscalización que realiza este Tribunal Supremo Electoral, y también, pues, en este caso, debidamente socializado con los partidos políticos y con aportes muy puntuales también de la Cámara de Medios respecto a determinadas observaciones que nos dejaron el aprendizaje del proceso electoral 2019 y que es necesario, pues, que en este caso, en el proceso electoral del año 2023, dotar de mayor certeza y un mejor desarrollo a determinadas normativas que fueron aplicadas en aquel entonces. Me permito a bien presentarles a todas y a todos ustedes las reformas al reglamento de la ley electoral y de partidos políticos, las cuales han sido publicadas hoy en el diario oficial y que ustedes, pues, tendrán a bien preguntar y en este caso, pues, explorarlas y canalizar sus consultas a través del Departamento y la Dirección de Comunicación. El Tribunal Supremo Electoral presenta las siguientes modificaciones normativas al reglamento de la ley electoral y de partidos políticos, las cuales tienen como propósito armonizar las normas reglamentarias con la ley electoral y de partidos políticos y Constitución Política de la República de Guatemala. Los ejes temáticos de la reforma se centran en 4 aspectos. 1. Adecuar el reglamento a las disposiciones de la Constitución Política y ley electoral. 2. Dotar de garantías a la imposición de sanciones en materia electoral. 3. Mayor desarrollo de disposiciones de las organizaciones políticas, el proceso electoral y seguridad de las actas de resultados. 4. Revisión de redacción, gramática y ortografía. Importante es mencionar que las reformas no modifican lo relacionado con la modalidad del voto, el cual es presencial, y cadena de custodia del voto, el cual seguirá a cargo de los ciudadanos que integran las juntas receptoras de voto, juntas electorales municipales y departamentales. Las reformas abordan 85 artículos revisados, de los cuales 73 fueron reformados, 10 artículos fueron suprimidos, se adicionó un artículo y se reformó título para cumplir con el propósito de actualizar el reglamento de la ley electoral. Algunas de las reformas son las siguientes. En el título primero, parte general, se revisaron y adecuaron las definiciones para una mejor comprensión de la ciudadanía y organizaciones políticas. Por ejemplo, se revisaron algunas definiciones como candidato, ciudadano, y comité pro formación y grupo promotor, velando por su compatibilidad con la Constitución, ley electoral y normas de fiscalización. En el título segundo, respecto a la inscripción del ciudadano, se actualizó el reglamento a las recientes innovaciones implementadas respecto al empadronamiento y actualización de datos en línea, para que cualquier persona pueda inscribirse desde donde esté para votar, así como solicitar su empadronamiento en cualquier sede del RENAP al tramitar su documento personal de identificación.
En el título tercero, se desarrolla un procedimiento sancionatorio administrativo en materia electoral, delimitando las funciones de las unidades especializadas, inspección general y registro de ciudadanos, garantizando el derecho de defensa en cada etapa del mismo. La delimitación del proceso evita arbitrariedades, garantizando en todo momento la participación del ciudadano u organización política en la defensa de sus derechos. En el título cuarto, se adecuó el artículo 53 del reglamento respecto a los requisitos que deben ser exigidos a los candidatos, los cuales deben estar definidos en la Constitución Política de la República y leyes del país, así como fijar un procedimiento para la propaganda ilegal de personas individuales que garantice el derecho de defensa. El artículo 53 se redactó de forma coherente con el inciso G del artículo 214 de la Ley Electoral, así como las disposiciones de la Constitución Política de la República. En el título quinto, se realizaron modificaciones respecto a la seguridad de las credenciales y el alquiler de instalaciones para el correcto funcionamiento de la logística electoral. En el título sexto, se permite la posibilidad para futuros procesos electorales de acercar el voto al migrante por medio de un padrón electrónico. Se establece que por sorteo se asignarán los espacios en las boletas electorales y el resguardo digital de los padrones utilizados. En el título octavo, se introdujeron medidas de seguridad para las actas de escrutinio y el control de las impugnaciones al oficializar los resultados de las juntas electorales departamentales en las audiencias de revisión. Importante reiterar que la cadena de custodia del voto continúa igual, siendo responsabilidad de los ciudadanos contar los votos y digitalizarlos. Se incluyeron reformas de forma respecto a la repetición de elecciones y normas presupuestarias internas del Tribunal Supremo Electoral. Muchas gracias. Como ustedes verán, solo les presentamos las reformas al reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Todas estas reformas fueron publicadas, ustedes van a poder contar con ellas, fueron ya publicadas el día de hoy. Y la conferencia obedece a tener esa posibilidad de que el día que sale esta publicación, ustedes puedan, las inquietudes que puedan tener, podemos tratar de resolvérselas. Gerardo. Iniciamos entonces con las preguntas de los medios de comunicación, recordándoles por favor que son 2 preguntas por medio de comunicación, siempre con respeto a las autoridades, e indicarnos el medio de comunicación y su nombre. Se pueden acercar, hay 2 micrófonos, uno se encuentra en la puerta y el otro se encuentra a mi mano izquierda. Iniciamos entonces con el del lado derecho. Muy buenos días. Gracias. Efectivamente, como decía en el video, ningún cambio sufrirá la custodia del voto de los ciudadanos hacia todas las fases del evento electoral, esas continúan intactas. Y también usted aludió al inicio de su pregunta, la comunicación a los partidos políticos. Con ellos hemos venido compartiendo esa línea de tiempo que yo les expuse inicialmente. Cada vez que fuimos teniendo avances en cuanto a esto, a ellos en las sesiones que tenemos mensuales se les fue compartiendo esa noticia, y también la otra semana, como es habitual, no es solo por este motivo, sino como es habitual, tendremos las sesiones mensuales correspondientes al mes de noviembre, y allí también se les compartirá a ellos de primera mano esta información. No se les comparte antes porque la sesión ya está programada para la próxima semana. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Negro de Prensa Libre y Guatevisión. Magistrados, buenos días.
Primero, yo escuchaba que el director de informática hacía referencia a algunos aportes que recibieron de distintas entidades y también de partidos políticos. Si nos podía reiterar de quiénes se trata, por ejemplo, quiénes dieron aportes para hacer estas reformas, partidos políticos, Cámara de Medios, entiendo, entre otros. Esto es un asunto que viene desde la CAME. Desde allí se hicieron, ustedes saben que la CAME es una instancia que se reúne a partir de la finalización del evento electoral, y ellos entregaron un documento que nosotros ya venimos a encontrar con muchos elementos que se consideraron. Por supuesto, hubieron acercamientos con algunas personas que se interesaron en el tema, sin imaginar quizá que estábamos en esa etapa nosotros, pero con algunos temas que les afectaba. Fue la Cámara a instancias de ellos que tuvimos algunas reuniones y con mucho gusto los atendimos y fuimos receptivos a sus observaciones, pudiendo considerar lo que se podía considerar. También con los partidos políticos en las reuniones mensuales dieron distintos aportes específicos de distintas de las materias que los 4 reglamentos aluden, y también en ese caso todo aquello que se podía considerar fue considerado. Pero independiente de eso, se hizo dentro del tribunal de manera permanente un análisis exhaustivo donde participaron los jefes de las unidades correspondientes o los directores aludidos en algunos temas. Siempre se consultó con ellos, también los magistrados suplentes participaron activamente en el primer borrador de estas reformas. Así que fue un ejercicio democrático y colectivo que tuvo la participación de varios actores, internos y externos. No sé si algún magistrado quisiera agregar algo. Sí, pues muy buenos días a todos. Efectivamente, tal y como lo indica la señora Presidente, pues nosotros hicimos ese análisis en relación al contenido de la norma, tomando en cuenta que digamos, por comentarios de las mismas organizaciones políticas, pues habían cuestiones que no estaban tan claras, aún con plazos, por ejemplo, con algunas audiencias que no eran las adecuadas de acuerdo a la premura de la emisión de la aprobación de la ley y el ejercicio de la aplicación de la misma que tuvo en el proceso electoral 2019, y en función de ello fue de que se fueron adecuando algunas cuestiones, y de esa cuenta se le dio participación a los secretarios generales de los partidos políticos y a los fiscales de los mismos partidos, porque ellos son los que tuvieron los inconvenientes, por ejemplo, para poder hacer las gestiones de tipo administrativa aquí ante el tribunal. Asimismo, como dijo la señora Presidente, se le dio participación a todos los jefes de las unidades respectivas, tomando en cuenta que ellos son los que van a aplicar, por supuesto, los reglamentos y las normas para poder facilitar un poco la gestión administrativa. Y de esa cuenta pues sea bastante ágil y particularmente respetando los principios del debido proceso, el derecho de audiencia y digamos facilitando la gestión puramente administrativa. Otra consulta es relacionada a la última conferencia que tuvimos aquí en la noche del miércoles pasado, donde preguntábamos sobre qué iba a pasar con los sistemas informáticos y nos mencionaban que iban a reformular. Ya hay una decisión en torno a qué necesidades son las que se van a adquirir a partir de ahora con base en la modificación que se hizo al mecanismo de voto para las próximas elecciones. Sí, nosotros estamos haciendo precisamente los análisis respectivos. Todavía no tenemos una respuesta definitiva en cuanto a lo que usted alude. Sin embargo, eso se está haciendo en las áreas técnicas respectivas, y de primera mano, de manera oficial, serán ustedes los primeros a los que les vamos a comunicar tal información. Gracias. La siguiente pregunta. Buenos días, Lourdes Arana de Noticiete. Si nos pueden comentar acerca de las reformas para la agilización del empadronamiento. Esto surge luego de que pues se habla de que algunas personas no tienen acceso para irse a empadronar. Si nos pueden hablar detalles generales al respecto. Gracias. Bueno, aquí está alguien que participó muchísimo en la elaboración y revisión exhaustiva de las palabras que se utilizaban, la manera de decirlo de la manera más adecuada. Y se mencionó en el video, como ustedes pudieron ver,
que las distintas modalidades que ahora tenemos de empadronamiento, no solo presencial, sino también en línea, es una de las cuestiones que también se reguló. Sin embargo, le preguntaría al licenciado Castillo si hay algo en concreto que les podamos aportar. Muchas gracias. En este caso, por iniciativa del Pleno de Magistrados, se han venido implementando distintos acuerdos para la modernización del empadronamiento de los ciudadanos. Estamos conscientes, ¿verdad?, que en este caso el trámite presencial presentaba algún inconveniente o alguna dificultad para algunas personas que no podían acercarse a las distintas sedes físicas del Tribunal Supremo Electoral, por lo que a partir de la implementación del portal web, que este acuerdo está publicado en la página del Tribunal Supremo Electoral, el 4-2021, de fecha 13 de enero del año 2021, se estableció ya la herramienta del portal web para realizar distintas gestiones en línea para los ciudadanos y las organizaciones políticas. Una de esas gestiones que pueden realizar ahora los ciudadanos en este portal web es precisamente el empadronamiento y la actualización de sus datos, para que ya no tengan que dirigirse a ninguna sede, en este caso presencial, ¿verdad?, sino que en este caso desde su teléfono, desde su computadora, desde un café internet, puedan empadronarse para poder registrarse para votar o actualizar sus datos, ¿verdad? Asimismo, el Pleno de Magistrados en la actual magistratura implementó un convenio de cooperación interinstitucional con el Registro Nacional de las Personas. Si bien en la academia y en distintos sectores de tanques de pensamiento se ha propuesto, ¿verdad?, que en este caso debería ser el empadronamiento automático al momento de emitirse la emisión del documento personal de identificación, ya la Corte de Constitucionalidad en distintos dictámenes respecto a la reforma a la ley electoral ha establecido que esta es una función exclusiva del registro de ciudadanos, por lo que cualquier cambio para automatizar el empadronamiento debe hacerse a nivel constitucional. Sin embargo, pues en este caso el Tribunal Supremo Electoral junto con el Registro Nacional de las Personas, explorando distintas vías para facilitar el empadronamiento y actualización de datos a los ciudadanos, ha establecido un convenio institucional en el cual, al momento que un ciudadano solicita su primer documento personal de identificación o su reposición, tiene la opción de ahí mismo solicitar el trámite de su empadronamiento, información que es trasladada al registro de ciudadanos para su inscripción, buscando una manera de semiautomatizar el empadronamiento para facilitarlo, y de igual forma en las distintas sedes del Registro Nacional de las Personas ustedes pueden observar que ya se cuenta con algunos espacios para el Tribunal Supremo Electoral y así acercar la labor de empadronamiento al ciudadano. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. Momento, vamos a los que se acercaron al micrófono y posteriormente lo acercamos al frente. Gracias. Adelante, por favor. Buenos días, Iris Pérez de la Red Noticias. Específicamente, ¿cuáles son los cambios que se hicieron en el tema del voto en el extranjero? Gracias. Voy a volver a asistirme del licenciado Castillo. Pues él estuvo en la comisión, siempre participó en todas las actividades, en las reuniones que tuvimos, y a él tiene ahí en su computador las versiones finales. La verdad que es el reglamento que tal vez tuvo menores reformas, fueron más sencillas, pero él les comentará en breve y en concreto. Muchas gracias, señora presidenta. Específicamente respecto al voto en el extranjero, como muy bien mencionaba la señora presidenta, los cambios fueron muy precisos y muy técnicos respecto en adaptar dicho reglamento a cuestiones y necesidades prácticas de los ciudadanos guatemaltecos en el extranjero. Este acuerdo ustedes lo pueden encontrar en el diario oficial, identificado con el número 601-2022, en el cual se realizaron principalmente tres cuestiones que impactan o influyen en el voto en el extranjero. Primero, así como acá en Guatemala tienen distintas modalidades ahora los ciudadanos para poderse empadronar, ya sea presencial, en línea o a través del Registro Nacional de las Personas, en el extranjero también se le da sustento normativo a este empadronamiento y actualización de datos en línea, así como no establecer únicamente las sedes del Tribunal Supremo Electoral para actualizar su residencia en el extranjero de los guatemaltecos, sino que también a través de las distintas jornadas de empadronamiento y actualización de datos que ha impulsado el Pleno de Magistrados, específicamente en Estados Unidos,
ya se cuenta con un sustento normativo para que esas jornadas puedan realizarse en las distintas sedes y consulados, ¿verdad?, del Ministerio de Relaciones Exteriores u otro lugar que se habilite para acercar el empadronamiento y actualización de datos al ciudadano residente en el extranjero. También se realizaron algunas, en este caso, adaptaciones del término de cómo se le denominaba al guatemalteco en el extranjero. En algunas ocasiones el reglamento le llamaba migrante y en otras le llamaba únicamente guatemalteco en el extranjero. Recordando que en el derecho internacional y en el derecho de migración, una persona puede estar en el extranjero bajo distintos estatus, ¿no? Entonces el término migrante lo circunscribía mucho a una sola de las categorías, dejando afuera otras categorías o estatus jurídicos que pueda tener una persona en el extranjero, así como que existía una confusión que únicamente los guatemaltecos residentes en el extranjero podía generar una confusión que solo únicamente aquellas personas que estuvieran residiendo legalmente en el extranjero podían votar. La cuestión que ahorita ya con el reglamento se elimina esa cuestión y es para cualquier guatemalteco que se acerque a las distintas modalidades de empadronamiento y de actualización de datos para poder inscribirse y poder votar. Otra cuestión muy importante que vale la pena resaltar, y lo vieron ustedes en el video porque va concatenado con el reglamento de la ley electoral, es que el Pleno de Magistrados, a través de distintas solicitudes o recomendaciones de asociaciones migrantes de guatemaltecos en el exterior, se ha platicado acerca de la posibilidad de poder implementar un padrón electrónico para los guatemaltecos en el extranjero. Esto, como ustedes saben muy bien, el padrón acá en Guatemala es físico y seguirá siendo físico, pero en el extranjero tenemos distintas vicisitudes, como por ejemplo una persona que actualice sus datos y que indique que su residencia electoral es en determinado estado, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, California, pero por cuestiones laborales tiene que trasladarse el día de las elecciones a otro estado, en este caso a kilómetros de distancia, lo que va a permitir la digitalización de dicho padrón es de que el guatemalteco pueda votar en la sede más cercana, en este caso, que le permita sus posibilidades y pues una vez al votar automáticamente solo puede votar una vez, ¿no? Eso es lo que permite el padrón electrónico, pero es algo que se va a implementar en futuros eventos electorales, pero ya se da un sustento normativo para, en este caso, facilitar el voto al ciudadano o ciudadana migrante. Muchas gracias. Sí, por favor. Para ampliar un poco más lo relativo a la reforma del reglamento de voto en el extranjero, como muy bien se indicaba, nosotros estamos en análisis, por ejemplo, de la forma de cómo podemos acercar el voto a cada uno de los migrantes, tomando en cuenta la cuestión de la extensión territorial. Y de esa cuenta, pues, nosotros en su momento, ustedes recordarán que también informamos sobre una reforma que se dio, toda vez de que el mismo reglamento anterior establecía un límite para el empadronamiento de todos los guatemaltecos en el extranjero que vencía digamos el 20 de enero de este año, que era por la actualización de residencia electoral. Entonces nosotros ampliamos, aunque no se hace referencia en esta reforma porque fue reformado anteriormente, era por la utilidad y necesidad para garantizar el empadronamiento de todos los guatemaltecos en el extranjero, que nosotros incorporamos esa temporalidad, que ellos se pueden empadronar aún todavía 3 meses antes de las votaciones del año 2023. Entonces fue una situación que nos permitió poder realizar todas las jornadas de empadronamiento aún después del 20 de enero del año 2022, toda vez de que existía esa disyuntiva porque se hacía referencia a la actualización, digamos, de la residencia. Tomando en cuenta que los guatemaltecos en el extranjero únicamente votan por presidente y vicepresidente. Algunas otras circunstancias, como ustedes saben, también nosotros podemos hacerlas constar en el acuerdo de convocatoria para poder facilitar y acercar el voto a los guatemaltecos en el extranjero. Gracias, magistrado. También agregarles que otra innovación de voto en el extranjero es las campañas de información y divulgación dirigida a los guatemaltecos en el extranjero, que se va a hacer de manera, ya se está haciendo, pero se va a acelerar más a inicios de este año,
para facilitarles el conocimiento de su derecho al voto, como el de empadronamiento, y motivarlos a que el país ya no sea tan lejano para ellos, sino que se sientan, a pesar de que están lejos, distantes, que se sientan involucrados en todos los temas de su país. Estamos preponderantemente visualizando esa campaña que se va a hacer en el extranjero. La siguiente pregunta. Respecto a las reformas del reglamento de la unidad de medios, veo que agregaron que cada partido político deberá tener una cuenta registrada y verificada por la red y que esa deberá ser la única que pues pueda tener pauta, ¿no? Pero quiero saber a partir de cuándo es que va a regir esta norma, cuánto tiempo tienen los partidos para presentar cuál va a ser su cuenta verificada y cuáles son los métodos que tiene la unidad para pues saber que efectivamente es esa cuenta la única que sí está pautando y no son otras no verificadas. Si tienen, por ejemplo, cuántas personas serán las que verificarán eso o si tienen un programa especial. Sí, por supuesto que nosotros ya iniciamos de alguna manera con esto, porque no es una sustitución total del reglamento, sino solo reforma de algunos artículos. Pero el licenciado Portocarrero, el jefe de la unidad de medios y estudios de opinión, les podrá ahondar un poco más en el tema. Por eso nos acompañan. Gracias. Gracias, magistrada. Buenos días, pleno magistrado, y buenos días a todos los diferentes medios de comunicación. Así es, una de las reformas importantes al reglamento es que ya se cuenta con el registro de cuentas oficiales en las diferentes plataformas de las redes sociales. Es el caso que la unidad ha venido trabajando durante más de un año con tener acercamiento con los diferentes representantes de estas redes sociales y de conformidad con las políticas públicas internas de las redes sociales y en comunicación con la unidad, se ha iniciado ya con el procedimiento del registro de estas cuentas. Cada organización política deberá registrar de primero en la unidad cuál es la cuenta oficial para nosotros posteriormente, en conjunto con comunicación con las diferentes plataformas de las redes sociales, volverla oficial y verificada. Es decir, que al tener ya la cuenta verificada, automáticamente se convierte en la cuenta oficial de las organizaciones políticas y después el siguiente paso sería ya poder realizar una pauta. Y cada red social tiene su propio método de transparencia que nos garantiza la protección de estas cuentas y también la protección de poder verificar el monto de la pauta, quién realiza la pauta y quién es el responsable del pago de esta pauta. Gracias. La siguiente pregunta. Si nos pudieran comentar cuáles son pues los cambios más relevantes, importantes en las leyes electorales para este 2023 que pues necesita conocer la ciudadanía en general. Yo creo que voy a recalcar o a redundar un poco en lo que ya dijo el magistrado Rojas. Creo que se circunscriben todos los reglamentos principalmente en principios y garantías procesales. La tónica también es evitar algunos excesos que los reglamentos no deben de tener porque solo deben de servir para asistir la operativización de las leyes. Y por otro lado, garantizar principios y garantías como el debido proceso, derecho de defensa, legitimidad y otras garantías y principios que se privilegian en virtud que los derechos civiles y políticos son derechos humanos. Ese es como el paraguas que sostiene todas las reformas. Alrededor de esas garantías gira principalmente las mismas. Sí, señores periodistas, estábamos platicando un poquitito con el jefe de comunicación de aquí del Tribunal Supremo Electoral y quienes están enlazados con él pues a través de las plataformas. Él les estará enviando el video que se les presentó acá a todos y a cada uno de ustedes, donde realmente se están señalando los artículos tanto
de cada reglamento que se ha hecho la reforma, están hechos los análisis, la exposición de motivos que ustedes pudieron escuchar, pues para que tengan mayor claridad y un mayor análisis al respecto. Así que los tendrán ya en sus respectivos teléfonos móviles. La siguiente intervención, solo vamos a acercarle el micrófono. Javier Ramírez, muy buenos días a todos los compañeros, al Tribunal Supremo Electoral también. En el tema de la campaña anticipada, por ejemplo, ¿hasta dónde como periodistas podemos entrevistar actualmente a los candidatos? ¿Cuáles serían algunas sanciones para nosotros y para nuestros medios? Esto es muy importante porque si nosotros incurrimos en promover la campaña anticipada, queremos saber hasta dónde podemos llegar. Muchas gracias. Señores periodistas, principiemos pues por la ley de la libre emisión del pensamiento. Ustedes como periodistas no tienen ninguna limitación para poder entrevistar a las personas, ya sean que tengan intención de postularse a un cargo público o cualquier otro. Ustedes le pueden preguntar lo que ustedes estimen conveniente. Por lo tanto, ustedes no tienen ninguna responsabilidad al respecto. Ahí es la persona a quien ustedes entrevistan cómo va a abordar el tema, qué es lo que pretende, cómo se expresa, y eso es lo que se fiscaliza en la unidad de medios. ¿Sí? Vamos con las dos últimas intervenciones. Un momentito, Gerardo, que la magistrada Alfaro quiere intervenir. El tema es importante. Buenos días y muchas gracias por asistir. Y pues démosle gracias a Dios que amanecimos con vida y que tenemos la oportunidad de reunirnos. Y pues yo les dijera que nosotros no podemos hacer cambios sustanciales porque la normativa ya existe y la ley electoral y de partidos políticos es de rango constitucional. Se puede hacer una viabilidad para que se pueda comprender y para que podamos nosotros hacerla más sencilla, que es lo que pretende realmente en la aplicación de un derecho que va más allá del positivismo jurídico. En cuanto al quehacer de los medios de comunicación, si me regala un poco de... Gracias. Sin libertad de prensa no hay democracia, y sin democracia no hay elecciones, y sin que la ciudadanía esté enterada, sin que la ciudadanía no tenga la información correcta, tampoco no va a poder ir a votar con un voto informado. Las personas necesitamos en un país saber quiénes son los que tienen una intención de postulación, cómo piensan, cuál es su sentimiento, cuál ha sido su conducta, su comportamiento, y que también si tiene o no tiene un plan de trabajo. En eso nosotros pues tenemos que diferenciar dos temas. El proselitismo se puede hacer los 365 días del año. Perdón. Por los 4 años. Todas las organizaciones políticas que estén inscritas en organizaciones políticas, tienen ese derecho de poder plantear sus planes de trabajo, su filosofía, con su pensamiento, sus estatutos. No pueden vedarles ninguna entrevista si ustedes la han solicitado, porque además recordémonos que ellos son de derecho público. Es como otra institución u órgano de gobierno, porque reciben financiamiento del erario nacional. Otro de los temas que plantea, y es ahí donde está quizás la mala interpretación o entendimiento en algunos, es el tema de la campaña anticipada,
Campaña anticipada es pararme ante una tarima, usar un medio de comunicación y decir, miren, yo soy el próximo presidente, yo soy el próximo diputado, yo soy el próximo alcalde, yo soy el próximo síndico, el próximo concejal, y aquí ustedes tienen mi plan de trabajo como candidato. Y mi plan de trabajo como candidato va a superar a todos los demás. No es prohibido hacerles entrevistas, no es prohibido preguntarles cómo piensan. Imagínense ustedes en Estados Unidos, donde Donald Trump gana con 50 millones que tenía de seguidores en el Twitter. No hizo campaña, su campaña fue pequeñísima. Lo vemos también en Francia, lo vimos ahora en Colombia con el señor Petro. Sin ustedes no va a haber esa fiesta cívica, no va a haber esa alegría que todos esperamos como guatemaltecos. Solo por favor tengan cuidado, porque si la persona automáticamente pide el voto, ahí ustedes conocen la ley y sí hay restricciones que pueden involucrarlos en algún momento. Una vez ustedes tengan cuidado con hacer una entrevista, como normalmente la hacen, por cualquier tema a los que ustedes quieran o deseen que la población sea informada, no tienen ningún impedimento. Proselitismo lo pueden hacer las organizaciones, los comités cívicos o cualquier persona. Imagínense, nosotros no tenemos las candidaturas independientes, no lo tenemos. Democrático los protege, solo tengan cuidado. Lo único que no puede hacer es decirle a la población, yo ya soy candidato, porque no hay ni convocatoria. Van a ser candidatos después de la convocatoria, una vez estén inscritos y tengan su carnet. Muy interesante la pregunta y realmente oportuno también que nos acompañe el licenciado Portocarrero, porque él es el jefe de la unidad. Realmente lo que nosotros hicimos en la reforma al reglamento fue facilitar, como ya les reitero, las cuestiones de audiencias, determinar plazos y tiempos para realizar algunas actuaciones internas de tipo administrativo y precisamente poder dar algunas otras herramientas a la unidad de monitoreo. La unidad de monitoreo es la que puede hacer las detecciones y, como ya lo han reiterado mis colegas, no hay ninguna prohibición, pero la ley tiene los parámetros para poder tomar algunas acciones. Lo que nosotros queremos también es trasladarles a ustedes y a la población que nosotros trataremos de revisar cada uno de los expedientes o documentos que lleguen al Pleno de Magistrados con objetividad e imparcialidad. Toda vez de que con el reglamento que tenemos, pues ustedes ahí van a poder ver a detalle, por ejemplo, lo que se refiere a la época no electoral y a la época electoral, como decía la magistrada, ya cuando está la convocatoria y cuando ya consta la inscripción de alguna persona, pues es distinto y ustedes lo saben, también lo saben los de las organizaciones políticas. Y realmente lo que hicimos aquí es facilitar los procedimientos para no tener inconvenientes en la tramitación de los mismos. Vamos con las dos últimas intervenciones. Mi nombre es Cristóbal Vélez, de Guatemala Visible. Solo quisiera consultarles si ustedes aplicarán o seguirán aplicando la compra directa. Gracias. Eso es un tema que está tanto en la ley electoral y de partidos políticos para el año electoral, como en el artículo 115 de la ley del presupuesto. Y por lo tanto, al ser una norma positiva, por supuesto que podemos hacer uso de ella. Gracias. La última intervención. Ahora acercan el micrófono. Acá en Guatemala. Y segundo, ¿cómo están trabajando ustedes como Tribunal Supremo Electoral para motivar a las personas que lleguen a votar? Porque digamos hay algunas personas que tienen en su pensamiento, ¿verdad?, de que si llegan a votar pueden ser capturadas o regresadas a su país natal, ¿verdad? ¿Cómo están trabajando eso? Sí, pues realmente el tribunal está haciendo los esfuerzos que le corresponden de acuerdo a la misma
a la normativa, que si nosotros no hacemos las jornadas, por ejemplo, de empadronamiento, sería imposible que nosotros podamos tener el registro de los guatemaltecos que están residiendo en el extranjero. De esa cuenta, pues también en relación a la forma de cómo ellos van a poder asistir a los centros de votación que nosotros determinemos, pues se han realizado jornadas de vinculación, y estas jornadas de vinculación es tener comunicación con las autoridades locales de cada uno de los estados que hemos visitado para poder ponerlos en conocimiento de las acciones que estamos realizando de empadronamiento inicialmente, y posteriormente para cuando sea la convocatoria de elecciones y el acercamiento a la fecha de las elecciones, toda vez de que tienen que tener ellos la seguridad de que se van a poder movilizar con libertad y poder ejercer su derecho de voto. Realmente eso es una acción que nosotros empezamos a realizar desde junio del año 2021, para poder nosotros ir allanando esos caminos para poder comunicarnos con autoridades locales, por ejemplo, y poder informarles acerca de las campañas de empadronamiento, porque en los consulados, pues por supuesto que la cantidad de personas que llegan a los consulados móviles pues es bastante visible. Y por supuesto el día de las elecciones esperamos que ellos puedan ejercer su derecho de voto de acuerdo a estas herramientas que hemos nosotros previsto para el empadronamiento, y se estarán haciendo las coordinaciones en su momento también, ¿verdad? Porque definitivamente acercándonos a la fecha de las elecciones tenemos que volver a reiterar y hacer comunicaciones oficiales por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores con las autoridades de cada uno de los estados en Estados Unidos, para que se pueda llevar a cabo esta actividad de una manera adecuada y poder permitir la participación de todos en la emisión de su voto. Agradecemos a los medios de comunicación que nos hayan acompañado en esta oportunidad. Gracias y buenos días.